Buenas noches, esto es Zona Franca y yo soy Daniel Pacheco. Imposible por estos días hablar de otra cosa que no sea el coronavirus, el virus que ha afectado a cerca de 120.000 personas en todo el mundo y tiene a buena parte de las 7.000 millones de personas que hay en el globo terráqueo pensándolo y nombrándolo. Es mucho más viral la idea del virus que el virus en sí, si eso le da tranquilidad a alguien. Los temas de conversación sobre el COVID-19 varían. Van desde lo banal, que podría tener enormes consecuencias. Por ejemplo, ¿sabían que el señor de gafas, que está al lado del presidente Trump en esta foto tomada hace apenas 5 días, dio positivo hoy por coronavirus? Se trata del secretario de prensa de Jair Bolsonaro, el presidente brasileño que estuvo visitando a Trump la semana pasada. Trump, de 73 años, dijo que no está preocupado, que no se va a hacer la prueba del coronavirus. Imagínense las consecuencias que podría tener el contagio del setentón presidente de los Estados Unidos. Siguiendo con la pesadilla de agendas que está causando el virus, en Colombia el 2020 era un año cargado de eventos importantes. Copa América, Asamblea del BID, Feria del Libro, conciertos, el paro nacional, todo está ya o pinta pronto cancelado o aplazado. De alguna manera el coronavirus le podrá dar una pausa de 2, 3, 6 meses a todo lo que esperábamos fuera a pasar este año, bueno, malo y regular. Una cuarentena de productividad, diversión y protesta. Para darle sentido a esta cautela extrema que empezó en Europa, que adoptaron luego en Estados Unidos y que estamos siguiendo aquí en Colombia, hablando del mundo occidental, en Colombia con tan solo 9 casos confirmados, nos andan mostrando esta curva. La idea es que las privaciones, las restricciones severas tienen sentido, no porque vayan a evitar la epidemia, sino porque permitirán que, teniendo un tamaño muy similar, pueda ser asumida sin tantos traumatismos por los sistemas de salud pública. Al final solo sabremos en unos meses si las consecuencias de esta reacción agresiva a una gripa severa como el coronavirus se paga o si sus consecuencias económicas y emocionales terminan siendo más dañinas. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en Zona Franca, otra vez hablamos de coronavirus. Esta noche lo vamos a hacer de una manera especial, interdisciplinaria, no solamente demasiado interdisciplinario. Entraron un abogado, una política, un infectólogo y un economista a un bar y pasó este programa. Sin entrar. Sin trago. Eso es lo que no, a ver, creo que yo tuve hoy conversaciones con un empresario, con 2 taxistas, con mi mamá, con mi hermano, con mi papá y todas fueron de coronavirus. ¿No? Sí, pues sí, es lo que se está tomando cualquier conversación, ¿no? Pero a ver, pero yo me acuerdo de la H1N1. Nada parecido a lo que está pasando ahora pasó con la H1N1. No, ya habíamos vivido 2 episodios de pandemias, que es lo que nos ha vendido el sistema de salud mundial. Pero si yo no los presenté. Mucho gusto, me presento. Milton Crosby tiene un doctorado en patología infecciosa, es químico farmacéutico, es profesor en la Universidad Nacional. Milton, un gusto tenerlo acá. Gracias, muy amable por la invitación. Hágale, siga, yo después voy presentando ya, los otros. Ya habíamos tenido en los últimos 10, 12 años 3 episodios virales, incluyendo el de coronavirus, en los cuales nos habían amenazado de pandemias. El coronavirus inicial del año 2012, que fue en México, y el H1N1. Ese fue pandemia. Ese fue pandemia. Bueno, entre comillas, pandemia. ¿Qué es lo que nos han asociado con estos virus? Nos han amenazado con una epidemiología y una mortalidad similar a la del 19 con la gripa española, pero el mundo no está en la misma situación social que en 1919. Uno tiene que acordarse es que en 1919 venía el mundo de la Primera Guerra Mundial, Europa estaba en una hambruna terrible, los muertos se encontraban a ras de suelo, las aves comían, las aves de rapiña y los animales comían de los muertos, de los animales y los humanos muertos, y esa situación, esa epidemiología local, esa situación social que se vivía en la postrimería de la Primera Guerra Mundial es lo que lleva a que se genere esa famosa gripa española
que mató a mucha gente por su estado fisiológico de enfermedad o de desnutrición, que fue lo que se caracterizó. Pero si hoy miramos el mundo no está en ese punto. No estamos hablando de muertos a ras de suelo, de las aves de rapiña comiendo el muerto, de las hambrunas y la desnutrición. Entonces, hablar de que va a haber una pandemia con la misma intensidad y fortaleza del 19, yo creo que hay una exageración y alguien ha estado intentando vender una idea que, si bien puede ser cierta en cierto grado por la extensión de la infección, no puede llegar a ser tan incidente como la gripe. Perfecto. ¿No? Entramos con más tranquilidad, creo que la perderemos a lo largo del programa. Sergio Larte es economista jefe del Scotiabank Colpatria, trabajó antes en el Banco de la República. Muchas gracias. En BTG Pactual también. BTG Pactual. Y hoy vimos ¿este fue el peor día en la historia de la bolsa colombiana? No es el peor día. El lunes fue mucho peor y hemos tenido, pero sí, me he dicho, la semana ha sido especialmente 2 días caótica. se separó, Wall Street se cerró 2 días. 2 días también la bolsa de Colombia, 1 día o 2 días también la bolsa de Sao Paulo. Dólar llegó a... Dólar cerró en 4.062 pesos. Bastante complicado por 2 diferentes situaciones, pero yo para aumentar un poco sí quería decirle que tenemos una pequeña diferencia con el H1N1 y con seguramente la gripa de España, y es que tenemos redes sociales. Sí. Y las redes sociales, eso todo lo inflaman, todo lo inflaman. Pero la información y la Yo discutí con mi mamá hoy acerca de una recomendación que recibió. Primero me dijo que era de la Organización Mundial de la Salud, después era una recomendación de un médico en Sopó, en Cota, perdón mamá, en Cota, que decía que era bueno dejarse dar fiebre 3 días seguidos porque el coronavirus no soportaba bien el calor. Pero bueno, o meterse en el microondas 15 minutos. Adicional a ese digamos, es muy útil las redes sociales, pero en este momento puede ser un problema porque cualquier cosa se le puede creer y no corroboramos las fuentes de alguna manera. Lo que sí está sucediendo son dos eventos bien importantes. El coronavirus, que lo que está haciendo es cerrando el canal de distribución del mundo, digamos, y la gente no está recibiendo los insumos, no está yendo a consumir, y eso afecta a la economía y por consiguiente afecta a los países exportadores de commodities, de bienes básicos, por ejemplo. Como el petróleo, como Colombia. Nosotros. Y adicionalmente, el domingo, Rusia y Arabia Saudita decidieron parar negociaciones y entrar en una guerra de precios de petróleo. Y en un día, el petróleo, el lunes, bajó 24% durante el día, pero hubo un momento en que estuvo hasta 30% abajo. Y eso lo que produce es, no se había caído el petróleo así desde la guerra del Golfo. ¿En el 91? En 1991. Entonces eso fue lo que produjo este enorme deterioro de todos los activos financieros en el mundo. Esto no es Colombia, esto fue en el mundo, y desde ahí estamos esta semana negra que estamos viviendo. Y entonces yo aquí vea que sí hay un plan detrás de esto, Fabio. Pues espero que me explique qué hago acá sentado. Estamos en emergencia sanitaria. Esa fue la figura que utilizó el presidente de la República para adquirir unos nuevos poderes, para restringir algunas libertades que normalmente no tiene el poder de restringir. Como debería ser, sí. ¿Cierto? Entonces ahorita el presidente dijo, no puede haber eventos de más de 1.000 personas. De 500. De 500, perdón. No más de 500 personas. Se cancelan ciertas cosas, y esto, si sigue el camino que ha seguido en otros países democráticos como Italia, puede llegar a que usted no puede salir de su casa, ¿cierto? Probablemente, si no, pues lo dirá el doctor, pero me imagino que en momentos extraordinarios, medidas extraordinarias. Claro, pero el que firma ahí es un abogado. El que firma eso es la Constitución colombiana y la historia jurídica colombiana, que tiene una, digamos, y mundial, que tiene una larga tradición de que cuando hay momentos excepcionales, y este pareciera que lo es, habrá que tomar unas medidas excepcionales, y para ello están los estados excepcionales, que, sin ponerme muy técnico, invisten al presidente de la República de unas facultades muy precisas, pero unas facultades extraordinarias para atacar unas situaciones extraordinarias. Una guerra exterior, por ejemplo, un terremoto, Dios no quiera que suceda, una pandemia como la que estamos viendo. Yo no sé si el día de mañana toque
que el presidente declare, por ejemplo, un toque de queda de 3 o 4 días y por ende va a sacar al ejército a las calles. Es que yo no lo sé, nadie lo sabe. Pero pareciera que si eso es necesario, sí, la Constitución colombiana ofrece esas herramientas. Las han utilizado otros presidentes para otras circunstancias. Álvaro Uribe lo utilizó para DMG, por ejemplo. Acuérdese, que es totalmente distinto. Es una situación financiera de una situación socioeconómica muy complicada y el presidente se embiste unas facultades muy precisas y con ellas intenta atacar, digamos, las causas que están proponiendo o que están generando esas revueltas. Y bueno, así funcionan las democracias. Y entonces lo voy a poner en parte de su alocución de esta mañana. Esta mañana fue realmente la gran salida del presidente, el gran primer paquete de medidas. Veremos cómo va avanzando la restricción y la severidad de estas restricciones a las libertades económicas, culturales, sociales, etcétera. Ahí va. Centros vida, donde tenemos adultos mayores en el país. En los centros vida se va a adoptar el aislamiento preventivo también de los adultos mayores. ¿Para qué? Para tener una precaución adicional. Es una medida también de protección a la cual nosotros hemos llegado y creo que también permitirá a esas personas sentirse aún más seguras sabiendo que es la población más vulnerable que existe en este momento frente al virus. Ahí está el presidente. Claro, es que hay momentos de circunstancias difíciles. Y bueno, su papel es el de la política de oposición. Ahorita vamos a hablar del tema de la agenda social que se venía cocinando, a ver qué va a pasar con eso, porque van a cambiar una cantidad de cosas de lo que presuponíamos iba a ser este año, de Copa América, de Feria del Libro, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que ahí, o sea, lo que mencionaba aquí el economista con respecto al tema de las redes sociales, y es que creo que existe mucha desinformación sobre lo que realmente implica la pandemia, sobre todo para un país como Colombia. O sea, acá la gran preocupación es el sistema de salud, qué sucede, por ejemplo, en localidades, para el caso de Bogotá, por ejemplo, como Ciudad Bolívar, como lo que son localidades periféricas, pero además porque nosotros somos una ciudad que recibe gente de otros municipios, como por ejemplo Soacha, Chía, sí. Y no sé, que por eso se supone que la gobernación de Cundinamarca tomó las mismas medidas del decreto que declaró la alcaldesa Claudia López de alerta amarilla, pero que a mi parecer son insuficientes. O sea, nosotros tenemos la costumbre que en este tipo de casos planificamos en lo inmediato, por eso mismo los estados de excepción, el estado de conmoción anterior, en este caso es un estado de emergencia. En este caso, las medidas son supuestamente por 60 días, 90 días, 30 días, pero siento que no hay medidas de mediano y largo plazo. O sea, con todo lo que ha sucedido, por ejemplo, en Italia, en China, lo que ha salido en medios de comunicación, yo no me imagino Bogotá, o no solo Bogotá, sino municipios que no tienen ni siquiera un hospital, sino que medianamente tienen un puesto de salud con un botiquín. ¿Cómo van a reaccionar cuando esto llegue a expandirse? Además que lo hacemos, insisto, a mediano plazo. El ministro salió diciendo que no tratáramos de no andar en transporte público, pues no sé cómo hará alguien que trabaje en Yomasa, que viva en Yomasa y viva en el centro, o sea, y trabaje en el centro. O sea, es bastante complejo porque siento, o sea, hay medidas... No aglomeraciones. No aglomeraciones de más de 500 personas, como hacemos en Transmilenio. O sea, el secretario de Salud lo decía hoy en el Consejo. Todos y todas sentadas y decía, de hecho, la distancia tiene que ser de 1 metro, por lo menos ustedes están muy cerca y todos como, pero, o sea, estamos acá en el Consejo, mínimamente, pues, quienes estamos como concejales y quienes trabajan con nosotros y nosotras y lo mismo los trabajadores del Consejo tienen mínimas garantías, pero un vendedor informal no va a andar lavándose las manos cada 3 horas o andar, o sea, pero entonces, déjeme, tratamos de entender un poco cuál es la racionalidad que se está utilizando y que se empezó a utilizar desde China y allá dijimos, no, es que eso era un estado autoritario, pero luego vemos que en Italia encerraron a la gente en su casa. Entiendo yo que hay gente que se le están muriendo, las muertes no pueden enterrar a sus muertos porque no se pueden hacer aglomeraciones y no puede haber eventos hay un caso públicos. De un señor que se le murió la hermana en la casa, ¿no? Y no la han podido sacar el cuerpo, sí, vi el video un poco fuerte. Pero entonces, ¿cuál es la idea detrás de eso? Y le quiero preguntar dame la de con COVID y sin COVID, la de medidas. Entonces, la famosa aplanar la curva. Hubo un hashtag y todo de aplanemos la curva. A ver,
Entonces, esta es la idea, pero esto no se necesita ser infectólogo, virólogo para entenderlo, ¿sí o qué, Milton? La idea es, si usted no tiene medidas restrictivas, va a tener un pico de infección muy alto, que va a superar la capacidad del sistema de salud. Entonces, los ventiladores que se necesitan para las personas que tienen neumonía, que es lo que da con este COVID, ¿cierto? Se acaban. Las camas se acaban, toca hacer carpas en los parques, toca construir infraestructura nueva. Eso es sin las restricciones. Con las medidas restrictivas, usted no es que reduzca la cantidad y el tamaño de la epidemia, sino que la aplana a lo largo del tiempo y la esparce un poquito más. Y eso hace que no logre colapsar la capacidad del sistema de salud. Esa es la racionalidad detrás de esta visión un poco. Tal vez la explicación, pues yo entiendo lo que quería decir la señora alcaldesa. Pues, digamos, esto es del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Sí, pero no es tan cierto. Mira tú cómo funciona la situación. El índice de dispersión de una infección, ¿sí? La facilidad con que se dispersa o se transmite de un individuo a otro. Eso es lo que puede hacer colapsar el sistema. Cuando uno habla de epidemiología, uno dice, voy a controlar el foco que disemina la infección. Tengo que identificar quiénes son los enfermos, Sí. aislarlos, para intentar disminuir la velocidad de transmisión a la población. Cuando yo aíslo los enfermos, lo que hago es disminuir la carga de contaminación ambiental para hacer que el sistema inmune de cada persona pueda controlar la pequeña concentración del patógeno que pueda escapar o estar en el ambiente. ¿Qué es lo que genera un problema de decepción en salud pública? Cuando se concentra el agente infeccioso, eleva su cantidad en el medio ambiente, ¿sí? Y es fácilmente transmitido y fuera de eso es capaz de inducir rápidamente la enfermedad. Uno califica a un patógeno por dos características. Espera, porque no entendí nada. Es la concentración. A ver, pero si usted restringe un poco, es decir... Hablemos de sal. Hablemos de sal. Digamos que yo tengo este vaso de agua y voy a tomar un cubo de sal. Sí. Y yo lanzo el cubo de sal al vaso. Entonces tú ves que el cubo va al fondo. ¿Dónde está la mayor concentración de sal? Está alrededor del cubo. Y tú ves que comienza a dispersarse porque es como unas nubecitas, unos halitos que comienzan a dispersarse o a desprenderse de ese cubo de sal. Cuando yo quiero controlar un evento patológico, lo que hago es esa situación. Concentro al agente transmisor en un punto para evitar que se disemine rápidamente. Pero cosa contraria es cuando yo cojo un puñado de sal y lo adiciono directamente Claro, al pero vaso. las medidas restrictivas precisamente lo que quieren es restringir a los... Exactamente. Entonces, no es que en la curva, ¿sí?, yo vaya a tener un número de infecciones. Yo lo que estoy intentando prevenir es que no haya infecciones. No que me aparezca una, digamos que comience a aparecer inicialmente a una velocidad de 1 metro por segundo, por ponerle una unidad de velocidad, y a la semana entrante son 2 metros y después 3 metros, 4 metros. No, yo lo que quiero es que no haya velocidad. Claro, pero ya pasamos de esa etapa, ya pasamos. Es decir, esto ya salió, ya no hay forma de contenerlo. El punto ahorita es... No, es decir, pero no, un momento. no se sabe, no. Yo no soy epidemiólogo, pero esa afirmación suya me parece brutal. ¿Cómo así que ya no hay forma de contenerlo? Es la forma de contención. No, ¿qué Y pasa, aquí es, Daniel? Se supone que hay una cantidad de gente ¿Dónde lo vamos a asintomática a todos? que En épocas ancestrales, la peste, que era un problema antes de Cristo y arrasaba con ciudades completas, la única forma de contener la peste era abandonar la ciudad y quemar la ciudad. Era la medida que se usaba. Nada mal para Bogotá, nada mal para Bogotá, ahora que lo pienso. por ejemplo. Entonces, espere. Uno lo ve en películas, por ejemplo, Resident Evil, la primera de la serie. Y habíamos empezado también. Lo primero que hacen es ir a la ciudad y la película, la primera de la serie, termina en que lanzan una bomba esterilizante. Entonces, Ese fenómeno es el que se aplicaba y todavía existe porque es una medida de seguridad mundial, ¿sí? Si existe un patógeno que vaya a infectar la población y acabar con la especie humana, la orden es matemos todo lo que podamos para intentar sobrevivir. déjeme, yo tengo que interrumpir esta explicación un segundito porque me tengo que ir a la pausa. Pero termino con eso. Eso es un organigrama de supervivencia.
Hace sentido. Así funciona. Hace sentido. Hace sentido, ¿sí? Cuando volvamos de la pausa, usted me ayuda a entenderlo. Yo todavía no lo entiendo. ¿Trump qué hizo? No, termino con eso. Mire, ¿Trump qué hizo? Trump tiene 109 casos en un área de Nueva York y lo que mandó fue acercar esa área con fuerza militar Claro, es que tiene todo el para sentido. evitar la diseminación. Me voy a la pausa, ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Hablamos del coronavirus desde una perspectiva multidisciplinaria. Entonces usted dice, y déjeme resumirlo, usted dice, ¿esto todavía se podría contener si utilizáramos medidas del medioevo? Yo le voy a responder, pero como no estamos en el medioevo, parece una realidad que esta es una epidemia, una pandemia, como dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que parar un poquito, pero que va a ser incontenible. No, yo no creo que sea incontenible, yo creo que es contenible. ¿Usted qué porcentaje de la población de Colombia cree que se vaya a enfermar? Yo creo que bajo las condiciones colombianas, no más del 10% de la población, 15% de la población. ¿Y por qué entonces en Alemania están diciendo que es el 70% de la población? Creo que la expresión de Merkel fue, en casos extremos, se puede infectar el 70% de la población a nivel mundial. Pero es que hay factores que van a disminuir eso o no. Ella está pensando es en ver la situación desde Italia. ¿El problema de Italia cuál es? Que Italia no sabe quién es el transmisor. O sea, lo que llaman en las películas el paciente cero. El paciente cero. Ellos nunca pudieron Yo identificar sabía el que las paciente películas cero. servían. Sí, porque yo ese siempre tipo de películas tenía una intuición. Dustin Hoffman y René Russo. Yo tenía una intuición de que tanta película en mi vida. Entonces, si tú no sabes quién es el foco transmisor, tú no tienes control de la infección. Nosotros sabemos quiénes son, por lo menos los tenemos localizados. Pero entonces, venga, yo me voy a desordenar acá. Difícil, Dame lo de Maduro, Juanse. Y aquí podremos cerrar los aeropuertos, podremos acabar con los vuelos, como ha hecho ya Estados Unidos, como han hecho claro. Argentina también, los vuelos de Europa. Pasando vuelos. Esta es una frontera que no podremos cerrar, la que tenemos con el gobierno de Nicolás Maduro. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. Y yo le digo desde aquí al gobierno de Colombia, al presidente Duque, más allá de las diferencias ideológicas, esta es una verdadera situación humanitaria y necesitamos coordinar de gobierno a gobierno, de Ministerio de Salud a Ministerio de Salud, de autoridades sanitarias a autoridades sanitarias, y acordonar toda la frontera y proteger al pueblo de Venezuela, al pueblo de Colombia. Qué hábil, ¿no? Qué habilidad, porque pone otra vez a el presidente Duque y el gobierno del presidente Duque a proponerle negociar y hablar con él. Algo parecido a lo que hablamos aquí alguna vez, Daniel, en el programa con Aida Merlano, cuando la extradición de Aida Merlano. Es la misma lógica, es obligar al gobierno colombiano a que hable con él y no con Juan Guaidó. Pero más allá de esto, yo creo que para allá iba Daniel, es que independientemente de lo que diga el señor Maduro, la verdad es que la transhumancia acá, perdón, transhumancia no se dice, la migración de venezolanos hacia Colombia es inevitable ilegalmente. Pero entonces claro, puede cerrar las fronteras, puede cerrar, pero van a seguir entrando. Pero sí tiene que haber igual una articulación entre todos los gobiernos de los países fronterizos. O sea, vuelvo, por ejemplo, insisto con el tema de los gobiernos locales de los municipios aledaños a Bogotá. Y es que el presidente toma estas medidas en un estado de excepción, pero que, insisto, el Estado colombiano no sabe cómo contener qué va a pasar después de una semana. O sea, estamos con el ejemplo de Italia, con el ejemplo de China, pero es Italia. Estamos en Colombia, donde en una semana puede que haya un colapso. O sea, lo planteaban ustedes hace un momento. O sea, el tema, y esta tarde, al mediodía en la W, mostraban fotos en varios supermercados de una cantidad de gente haciendo fila. En Carulla se acabó el jabón. O sea, todo el mundo. ¿Y cómo va a colapsar esto? Bueno, decimos Carulla, PriceMart, que no todo el mundo va a PriceMart. ¿Sí? ¿No? O sea, Carulla, o sea, que esto puede llegar a generar en una crisis y sobre todo para la población más vulnerable de la ciudad y del país. Bueno, pero yo ahí sí tengo entonces algo que agregar, y es que acá es donde tenemos que entrar a evaluar qué es lo que necesitamos en este momento. Entonces es como la alcaldesa decía en algún momento en otro programa más temprano,
el canal también lo decían, y es, tenemos que priorizar acá. Entonces, una forma es hacer cosas precautelativas. Pueden no ser suficientes, todo lo que ustedes quieran, pero estamos haciendo cosas precautelativas para que el virus para que no nos toque cerrar todo, digamos, y priorizar el largo plazo en vez del corto plazo. Entonces sí, en el corto plazo vamos a aplanar la curva. Aplanar la curva, más o menos, pero efectivamente tenemos que cancelar cosas deportivas, tenemos que cancelar eventos, una cantidad de cosas. ¿Para qué? Para que en el largo plazo la recuperación sea mucho más rápida. Entonces prefiero hacer cosas en el corto plazo para que sea una desaceleración y no una recesión, y después esto puede rebotar. Entonces, Milton, le entiendo a Sergio, lo que está diciendo es, cerrar Transmilenio sería condenar a la quiebra inmediata a la ciudad, básicamente, porque nadie se puede mover, pero se pueden hacer cosas como no ir al concierto de jamming que iba a ser el próximo fin de semana, la Copa América, yo la veo... Sí. No, pues la no Copa debería América, haber, es que no debería haber ninguna concentración. Yo no sé de esto, doctor, pero a mí 500 personas me siguen pareciendo mucho. Sí, es Entonces el secretario de Salud lo dijo hoy, o sea, en el Consejo dijo, ustedes están muy pegados. A mí 500 personas para una epidemia de Sí, les dijo, ustedes están muy unidos, debe haber un metro diferencito, es como, pues, ¿qué vamos a hacer? Mira, uno escucha hablar a la gente y el problema es que hay una persona que dice una cosa, un punto correcto, otra persona 1000 metros más allá dice el segundo punto Yo le voy a correcto, creer a usted, doctor. y 5000 Yo metros sí. más allá del tercer punto correcto, pero no hay una sola persona que diga los 10 puntos correctos. Entonces, nos lo hemos pasado es que cada persona dice una cosa correcta, 4 incorrectas. Y muchas que no se saben, ¿no? Porque en este momento hay un grado de incertidumbre acerca del virus, acerca de si se quita o no se quita, acerca de si Sí, lo sí, transmiten los se vuelve a niños contagiar, ¿no? o no, acerca de por qué no afecta a las personas menores, Acerca de la mortalidad. al acerca de final, la mortalidad Aquí es- real aquí- aquí- de- que si estamos del en virus. trópico o no estamos en Entonces trópico. dicen, es un virus que se transmite fácilmente. Entonces, si se transmite fácilmente, eso quiere decir que yo tengo que estar a metros del portador del virus. Pero la gripa normal tampoco también se transmite fácilmente. Es decir, ¿cuál es la diferencia real hasta No ahora que siempre la tenemos gripa presente? se transmite tan fácilmente. O sea, uno puede tener a alguien cercano a uno que tiene gripa y uno puede pasar Pero no, la transmisión desapercibida, digamos en el caso de la asunto gripa, es, pero el caso del mira, coronavirus. hay una cosa que uno tiene que entender. Los virus son perversos en naturaleza. ¿A quién buscan? A la persona más débil. ¿Por qué buscan a la persona más débil? Porque en la persona más débil ellos se pueden multiplicar mucho más rápido. Entonces, cuando busca a la persona más débil, la carga de la infección es tan alta que esa persona va a excretar al medio ambiente cualquier cantidad enorme de microorganismos. Las personas que no son débiles, los virus no se multiplican a la misma proporción. Y el nivel de excreción de una persona sana frente al de una persona enferma con alguna deficiencia, como lo hemos dicho, diabetes o cáncer, es mucho menor, y entonces la transmisibilidad de una persona competente para defenderse es mucho menor que el de una persona que tiene una enfermedad de base. En ese contexto es que uno tiene que hacer vigilancia. Entonces, como les decía ustedes, ¿quiénes son la población de riesgo? Yo tengo que identificar quiénes son los que se van a infectar más fácil, porque ellos son los que cuando se infecten van a contaminar el medio ambiente hasta saturar. O sea, una separación a los adultos mayores. Pero entonces, mire, No es separarlos, es hacer vigilancia, que es diferente. ¿no? Tú. Entonces, Eugénesis, me sonó esto un poco nazi. entonces yo los No, vigilo. hay que cuidar la gerontofobia. Sí, total, pero... Los controlo, pero no los puedo aislar, que es lo que la gente dice. Ah, bueno, si yo tengo un padre de 92 años, entonces yo no puedo irlo a visitar. Pues tengo que irlo a visitar. Pero ¿qué tengo que decirle cuando yo lo vaya a visitar? Lejos. Papá me hace el favor y se coloca el tapabocas y me habla a 1,50. ¿Sí? Uno tienes que cuidarlos, no prohibirles cosas, que es lo que se ha entendido. Los vamos a meter en un acuartelamiento y no van a poder salir de ahí. No, yo tengo es que disminuir el riesgo ambiental para que ellos se enfermen, que es diferente. Claro, En el ambiente donde están. Y déjeme, vuelvo y traigo el dilema que hay, es máximas restricciones serían lo ideal, pero tienen un costo económico enorme. Y social, Entonces, y político, si usted claro. este año pierde un punto del PIB, ¿cierto? De la economía colombiana, digamos, que creo que es alto, digamos. alto, exagerado. ¿Cuánto resiste el sistema económico mundial? Claro, pero entonces esas pérdidas económicas finalmente van a ser también
incluso pérdidas de vida, ¿no? Porque se van a trasladar a menores servicios públicos, a menor inversión estatal, a menores capacidades del Estado para cuidar a la otra gente que no tiene coronavirus. A ver, yo desde mi punto de vista, lo que pasa es que estamos viendo choques. Un choque. Normalmente las cosas exógenas, las cosas que llegan de repente son temporales. Es de nosotros, de las políticas públicas y de nosotros mismos cómo nos comportamos, hacer que los efectos del choque, que es temporal, se vuelvan permanentes o no se vuelvan permanentes. Entonces, de nuevo, lo que estamos haciendo, estamos intentando que este choque pueda reducirle, no sé, medio punto porcentual al PIB de este país este año, pero que sea un rebote considerable el próximo año. O nos descuidamos y esto realmente se demora mucho más, no hacemos lo que tenemos que hacer y tiene efectos permanentes y entonces no volvemos a crecer ni siquiera a lo que llamamos un mediocre 3% en muchísimos años más. Entonces toca mirar y priorizar qué queremos hacer. Y yo creo que lo que toca pensar es en el largo plazo y hacer que este choque, que se volvieron dos porque el del petróleo es muy importante, sea lo más temporal posible y tenga los menores efectos permanentes que se puedan. Profesor, y excúseme la ignorancia del petróleo. Gracias por lo de profesor. No, pero desde luego me refiero a Más corredor que profesor. Uy, gracias. Ahí. ¿Eso es permanente, lo del petróleo? Porque lo que he leído es que es producto de una guerra entre Rusia y Arabia Saudita, lo que usted explica ahora. No es el tema del programa, digamos, pero... No, pero yo de aquí salgo con algo aprendido. Pero no, O sea, yo sí creo que Arabia Saudita y Rusia no tienen la capacidad de aguantar esa guerra. pelear tanto tiempo, pero tanto tiempo para ellos pueden ser 6 meses, 7 meses, y eso es muchísimo tiempo, por ejemplo, para el fisco en Colombia, para el fisco en Rusia, para el fisco en Venezuela, para el fisco en Arabia. Perdón, ¿qué tan cierto es que además se quiere quebrar a los productores de gas de esquisto y de petróleo de esquisto en Estados Unidos? No le puedo responder eso. Eso son teorías del complot que no tengo ni idea. Pero las he leído, Sí, no puede hablar de una teoría del complot en el sentido en que los virus, las epidemias, por ejemplo, hablando de las películas pues, apocalípticas y demás, o sea, también tienen que ver con un trasfondo de ese reacomodamiento pues, de es una de muchas posibilidades. Porque ¿alguien aquí cree que hay una conspiración detrás del coronavirus? Yo, la verdad, lo recibo con beneficio de inventario. No puede ser, oye, pero... Todas las sociedades desde la época de Cristo se han batido con armas biológicas. Además, estamos ya en eso. No, bueno. Lo recibo con beneficio de inventario. Me voy al corte y ya regreso. Seguimos en Zona Franca, salimos a la pausa. Acá tuvimos el chamán. No, salimos a la pausa y había dudas en la mesa sobre si esto podía ser parte de una conspiración o una arma biológica. Yo quisiera despejar esas dudas. Bueno, yo voy a contar una historia. Cuando yo hice mi doctorado en Francia, hacíamos reuniones, y así como la que tenemos ahorita. Un economista, un abogado, un arquitecto, un científico, un loquito, y hablábamos de muchas cosas. El loquito era yo. Tal vez. Y un loco que no programa. Y yo me quedé sentado hablando con unos economistas que hacían doctorado en Francia, que eran franceses, y me estaban hablando de las crisis económicas mundiales. Entonces me decía, desde la instalación de la primera potencia mundial siempre ha habido una crisis económica. Las guerras son por crisis económicas. Al grano. Ahí al grano. Me decía, estamos al borde de la próxima recesión económica, y estoy hablando del 2000. Me decía, hacia el 2010 la economía mundial va a colapsar. Y vamos a entrar en una recesión económica peor que la del 30. Pero Milton, en un momentico, usted como un científico, un médico, ¿no me puede traer una anécdota de sus tiempos universitarios para sembrar una duda sobre es que los economistas, el coronavirus? Mire, yo le cuento, el economista Rubini que se avala... Estoy hablando, yo no soy economista, yo solo sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Y creo que esa es la esencia. Por eso, pero entonces me parece importante que si usted tiene alguna información de que este coronavirus ocurrió de manera artificial. La globalización tenía que ver en los años 80 para poder resolver ciertos problemas económicos, reducir el costo de producción para incrementar la ganancia.
Esa fue la política Pero no, de pero- apertura pero- económica. Pero pero es que respóndame. pasó un problema, miren ustedes cómo se iguala el Pero mundo. respóndame la pregunta, Que porque si es no, una porque se- guerra se me va por las biológica, que ramas. si es un arma, no. Yo digo que el mundo está en una crisis. Ahorita, ¿qué es lo que estamos intentando resolver? La crisis económica frente a una infección. Y estamos mezclando las dos. Que la crisis económica es causa de un problema de un coronavirus. Yo no creo que sea problema directamente de un coronavirus. Yo creo que el mundo viene colapsando económicamente desde hace tiempos y las economías mundiales Pero han bueno, intentado aquí ya sí ya se salió soportar, de su área de experticia. soportar la situación. Pero la de- existencia de pero- armas biológicas. Pero la existencia, De armas pero la venga, existencia. venga acá, no más. No más, no. Pues seamos serios. No, seamos serios, porque aquí estamos dando información al exacto. público y usted no la está dando. Entonces, lo ¿A qué voy voy- a a qué cortar voy? ahí. Y Sí, le voy ¿a a qué voy? preguntar a alguien por otra Espera, cosa, aquí- porque no espérame, quiero espérame. que Aquí, ¿qué voy quede yo? esa Han sensación. mezclado dos cosas que no pasaron, por ejemplo, No, señor, con no. H1N1 ni con coronavirus a mediados de la década del 2010. Pero es que usted me está trayendo no entramos, suposiciones mira, no entramos en, ninguna- no de- entramos ningún en dato crisis científico. económica. No entramos en crisis, entramos en crisis económica con coronavirus. Tú no dices, ¿y por qué una pandemia me lleva a mí a comenzar a hablar de crisis económica? No existe una relación directa entre una A ver, pero pandemia aquí y hay una un crisis economista para responder a esa pregunta. No, pues pueden ser muchas cosas. Pues porque la gente se asusta. Es decir, se asusta. De nuevo, hay redes sociales, esto tiene mucho más, se ha esparcido mucho más. Pero creo que es que nos estamos saliendo del cuento y es, independientemente de si hay teoría del complot, si no hay teoría del complot, no, estamos acá mirando a ver cómo podemos afrontar esto que ya está pasando, independientemente si es una cosa u otra, para hacer que esto nos pegue de la mejor manera posible. Ya nos está pegando, ya lo estamos viendo, ya estamos cerrando una Administración cantidad de de cosas. daños, lo que sigue es Entonces, administrar lo que daños. toca es ver qué toca hacer. Minimizar impactos. Y yo quería preguntarle a usted sobre el tema de la movilización social. Hoy escuché que el secretario de gobierno de la ciudad dijo, podemos cerrar los eventos de más de 500 personas, podemos controlar eso, pero no podemos evitar que la gente salga a manifestarse. Hay una fecha puesta para Hay dos. ¿Dos? O sea, de ¿Cuántas hecho, hay? está el 16 de marzo, que este lunes había movilización por el páramo de Santurbán, se aplazó, por ejemplo, o sea, no se va a hacer Suena razonable el aplazarlo. lunes. El 25 de marzo hay otra, hay que decir que hay visiones diferenciadas al interior del movimiento social, precisamente en mantener la movilización, de no permitir que, pues también, pues porque obviamente el primer caso de coronavirus sale en pleno auge del tema de la alñañe política, el tema de la compra de votos y también pues funciona como una Ahí va lógica usted distractor. también ahora con este rollo. Ven, pero, Y en esa- pero, pero o sea, espera, en espera, China no no tienen ni termina. idea de la movilización Pero social de no, Colombia. pero el caso del coronavirus en Colombia, sí, que se supo Es 6 un días distractor. después, pero entonces hay opiniones divididas dentro del movimiento social al respecto. Yo creo que, o sea, evidentemente Opiniones va a ser divididas muy acerca de si difícil. Duque trajo el va a ser coronavirus muy- para taparlo No de es que Ñeñe. haya traído el coronavirus, yo digo lo que en el momento en que se presenta la noticia. Lo cierto es que la movilización el 25 de marzo de aquí a allá puede variar y la gente no se va a asumir a salir a la calle Pues no, en sería la una misma irresponsabilidad. proporción que, por ejemplo, el 21 de No, pero en noviembre. O sea, ninguna esto proporción deberían salir a No lo va a marchar. hacer, sin embargo, pues la gente viene respondiendo un poco a la Pero, convocatoria, porque pero no lo salir a objetivo es marchar, y si usted lo dice del que el 16 no cacerolazo- sale. Pero entonces toca dejar de andar en Transmilenio, por ejemplo. Bueno, es que a No, mí me pero parece que habrá que eso es tomar muy medidas diferente. excepcionales. Eso es bien diferente en este momento. No, porque es estamos que en- tú dices, es Espérame, que Transmilenio tú lo mueves todos los días. Tienes toda O sea, la tú allá razón. Pero es que es ya necesario. no sabías, pero pero oprimís espérame 2 un días. segundo, porque es que son ¿Y cómo cosas se controla diferentes. Transmilenio Uno es que yo me diferente en un evento de traslado 2 para el días, un día? trabajo, no tengo otra opción, tengo que irme en Transmilenio. Claro. Y la otra es que yo por decisión propia salgo a arriesgarme a que estamos en un momento de pandemia y protestar. Y después entonces tengo que ir a que me infecté de coronavirus, venga y atiéndame. Ahí comienza a ser Pero complicado. entonces hablemos, por ejemplo, de los eventos a los cuales voluntariamente tú vas, como por ejemplo los que se suspendieron, como por ejemplo el Yamine, el Estéreo Picnic, bueno, entre otros, que son eventos de un día, 2 días, donde puede haber cierto control en términos, por lo menos la lavada de las manos diaria, la lavada de las manos central, yo estoy especulando, ¿sí? Digamos en el caso de este tipo de eventos. En Transmilenio tú te movilizas todos los días porque en efecto te toca, ¿cierto? Pero
¿cuáles son las medidas permanentes que se están tomando en un sistema de transporte público masivo como Transmilenio? ¿Ves? Pero es que es diferente, el tema es diferente. Una Igual cosa es tienen que hacerlo. si se deben cancelar las Igual protestas tienen que hacerlo. o las protestas Igual tienen que hacerlo. deben No, seguir. si uno habla de riesgo biológico, si uno habla de, no puede discriminar de esa forma. O sea, si tú hablas de riesgo biológico, tú claro. no puedes discriminar de esa forma. Mira, todos los países europeos, sin importar si son Italia o no, han suspendido actividades académicas. Alemania, Francia, Colombia. Holanda. Pero en no, los Andes. Colombia Sí, no. en la lo ha Universidad de los Andes. No, ya las Se universidades ha sugerido, mira, se ha sugerido La Colombia sí ya que canceló las actividades clases, académicas. que las clases Milton. que puedan ser Pero, virtuales Milton. se hacen virtuales. ¿Qué es lo que pasa en cierto tipo de carreras? Por ejemplo, las carreras de ciencias básicas. ¿Y la práctica la puedo hacer virtual? No. Y es una discusión que tuvimos hoy. Entonces, hay cursos que sí, los cursos teóricos se pueden manejar virtualmente. Sí. Pero miren ustedes el problema de lo que es el riesgo. Me dicen, yo debo estar mínimo a 1,50 de la persona que está infectada. Y la pregunta es, ¿y los salones de clase permiten tener el 1,50 con una persona infectada? No. Entonces, cuando yo hablo de riesgo biológico, yo debo mantenerlo, no importa dónde sea, si es en un concierto, si es en un estadio. Venga, tengo Sí, que es, irme a la pausa, usted nunca cierra. Desde el 16 de este mes, desde el próximo lunes, la Universidad de los Andes dictará sus Universidad de los cursos Andes. de manera virtual. Me voy a la pausa, ya regresamos. La universidad. Seguimos en Zona Franca, hablamos del coronavirus. Esta noche hablamos de lo que viene para adelante, si se va a cancelar o no el movimiento, o se va a aplazar, digamos, el movimiento del paro nacional. No hay acuerdo aquí acerca del grado que existe de, digamos que, de poder estatal para detener o no una manifestación, ¿cierto? Usted dice que no se puede, que es decisión del paro, no del gobierno. O sea, hay ciertas medidas que yo insisto que no existe el motivo suficiente para detener una movilización, en el sentido en que, o sea, hay movilización diaria en un Transmilenio de una cantidad de personas que van así, en un articulado, en horas de la mañana, en horas de la tarde, o sea, en las horas pico, que se supone ahí deben haber ciertas medidas de control a una persona, un grupo de personas que van a salir al aire libre, que se pueden tomar ciertas medidas y van a salir solamente un día. O sea, es que yo no entiendo, o sea, es distinto, Pero por es ejemplo, en los agregarle, espacios digamos. conciertos. Es decir, si usted ya tiene un grado de contacto humano que es inevitable, ¿para qué le agrega otro grado de Que es contacto humano que es Pero es un evitable? día, es lo que se moviliza la gente en un día. Pero es algo Yo parecido no a lo que entiendo. tú me dices, que Bogotá y sus alrededores. Sí. Uno lo que tiene que hacer es no darle papaya al virus, básicamente. Entonces, si yo lo que tengo que hacer es hacer todos los controles necesarios para que se controle de alguna manera el virus, pues darle la oportunidad al virus que una movilización súper exitosa, vamos a decir, no sé, ¿cuánto es una movilización súper exitosa? 20.000 personas, 20.000 sería personas. exitosa. ¿Para qué le vamos a dar papaya al virus en este momento? No, es que las personas tienen derecho a protestar, pero en este momento, ¿para qué le vamos a dar papaya al virus de que 20.000 personas se puedan contaminar? ¿Podría el gobierno detener una manifestación de Claro estas? que puede, claro que puede. El gobierno tiene las Artículo facultades, 215, aún en momentos, aún en 212, momentos 13, de no 14, 15 excepción. que habla de los estados Espere, de espere, excepción. la pregunta Y sería- ahora en momentos de no excepción, eso es falso. La pregunta No, señor, eso es falso. no, Déjelo eso es falso. responder. Me da pena. La Eso es respuesta es falso. sí, aún en ¿Por estos qué? momentos. Heidi. ¿Cómo que por qué, doctora? Heidi, déjelo Porque usted responder. tiene un momentos de estado de problema. no excepción, no es así. Porque usted No, tiene se un llama problema de seguridad salud nacional. Déjelo pública. responder. Porque usted tiene un problema de salud pública. Se llama seguridad Cuando usted nacional. tiene un problema de salud pública o cualquier otro problema de orden público, entendido el orden público como un concepto amplio, el Estado, a través del presidente de la República o quien ejerza la autoridad en ese momento, alcaldes o gobernadores, pueden desarmar, desarticular las marchas por la simple razón de que presenta un peligro para la salud pública. ¿Lo pueden hacer? Sí. ¿Lo pueden hacer en cualquier momento? También. ¿Lo pueden hacer en este momento? Con mayor razón lo deberían hacer. Es más, si yo estuviera ahí no dejaría marchar, me da pena decirle, doctora, pero me cae bien. Sí, no, mira, seguridad nacional está montado en cualquier país desarrollado. Y lamentablemente, este no es un país desarrollado, con 3 poderes. Claro. El ejecutivo, El Estado, legislativo, no, sí. perdón, son las fuerzas militares, Ajá, que hacen el parte de- sistema de salud Exacto. y el sector educativo. Usted está reinventando los poderes públicos, No, doctor. eso existe desde que el hombre tiró la piedra. Eternamente siempre ha existido ese poder dentro del Estado. Ya. ¿Sí? Son los 3 poderes. No me voy, Y me los voy, usted me iba a llevar otra vez a la Momento. pregunta. Los tres Déjeme, yo le doy. Estaba muy divertido esto de los memes del coronavirus. Les tengo algunos de ellos. Esto es Enredados. Y en medio de lo denso
lo que está el panorama por todo el tema del COVID-19, nos enredamos con algunos memes que hemos visto ayer y hoy acerca de esta pandemia. En estos momentos el colombiano que se quedó en Wuhan, todos son estúpidos menos yo. ¿Y a ustedes ya los mandaron sus jefes a hacer teletrabajo? ¿Estuviste todo el día viendo el noticiero? Creo que tengo coronavirus. Riéndome con memes del coronavirus. Hasta ayer. Hoy. Nos vemos mañana con más enredados. Seguimos en este experimento multidisciplinario del coronavirus. ¿Qué va a pasar con...? Ahora les voy a hacer la pregunta que todo el mundo quiere responder. ¿Qué va a pasar con la economía? No, pensé que me iba a decir para dónde va el dólar y yo le iba a decir, no tengo ni idea. No, pues sí, el dólar. Por eso la economía. No, mire, yo creo que, de nuevo, es un problema de cuánto va a durar este choque y qué tan permanente puede ser. Y los cálculos ahí, digamos, el aplazamiento de eventos va más o menos a un rango de 2 meses. Dependiendo, según el Reino Unido, el pico del virus, eso leí hoy, es de 10 a 14 semanas. Entonces uno pensaría que eso puede ser, y eso es lo que queda de este trimestre, y el próximo trimestre se va a ver afectada la economía. Si el pico del coronavirus se da ahí y los canales de distribución se vuelven a reactivar, el segundo semestre vamos a tener una reactivación. Aquí con las bolas predictivas de cristal, ¿usted cree que van a aumentar las medidas restrictivas que van a utilizar las autoridades? Deben aumentar. Viendo, y en esto me baso en lo que ha pasado en otras partes del mundo, que han empezado con medidas un poco amables y han ido incrementando el nivel de intervención del Estado en la vida de los ciudadanos, deberían, claro. Y lo que va a pasar es que el presidente va a tener que arroparse de mayores poderes de policía. Lo tiene que hacer. Pues ojalá se arropara de un mejor sistema de salud y en implementar y ampliar los equipamientos en No, salud pero doctora, por ejemplo, fíjese que ya no hay mascarillas. Por eso, es que incluso en ese Entonces caso, como se hizo en otros países, fue el tema de acaparar los El presidente bajó los aranceles de algunos para que se implementos. pudieran acomodar a las personas, porque es que lo que hablábamos antes del inicio del programa, o sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con las otras enfermedades, enfermos terminales u otras urgencias que se estén atendiendo en la medicina, que se desvíen los recursos que van hacia allá por atender el coronavirus, que no tienen la misma tasa de mortalidad que otras enfermedades? Milton, una cortica. ¿Cuándo Una llega cortica, la cúspide de la curva de infección? ¿Usted cuándo cree que va a ser? Si yo quiero resolver el problema rápidamente, haría lo que han hecho otros Pero usted no me países. respondió ni una pregunta, ni una. Yo la última, ¿no? se la respondo. Tomo las medidas radicales, 14 días. 14 días es el periodo de incubación para aparición de enfermedad. Si no me aparece en 14 días, pues sé que no hay alta transmisión en Colombia. 2 semanas, seguiremos hablando de este tema. Muchas gracias a ustedes por participar en este extraño experimento de la televisión. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao. El problema es